La contaminación por basura es aquella que implica daños al suelo, aire y agua, por la acumulación de residuos no deseados. Se considera que la basura está conformada por desechos depositados de forma incorrecta y concentra tanto residuos sólidos como líquidos. La generación de basura es una consecuencia inevitable de las actividades humanas, pero desafortunadamente toda basura provoca impactos negativos medioambientales y en general puede contaminar cualquier entorno de cualquier ámbito, hogares, oficinas, fábricas, etc. En la actualidad, los seres humanos están plagados de residuos peligrosos. La cantidad y el tipo de basura depende de cada región o país, pero el consumismo y el número de habitantes están relacionados con la cantidad de basura que se genera. Por la contaminación, esto se convierte en un problema mucho mayor. Explicación del problema. Sin duda, el problema de la contaminación del río Lerma afecta directamente a tres aspectos principalmente, que en conjunto perjudican a la población y a nuestros recursos naturales. La contaminación del río Lerma ha ocasionado diversos daños al entorno, entre los cuales se encuentran la deforestación, erosión del suelo, escasez de agua, hundimientos y riesgos a la salud. Con esto se deduce que la contaminación del río Lerma es propiciada por las actividades domésticas de la población, el comercio y el sector industrial, deteriorando la calidad del agua, aire y suelo, provocando deforestación, erosión de suelo, inundaciones rurales, escasez de agua, hundimientos, desbordamientos y riesgos a la salud. En la actualidad, la sociedad en la que vivimos carece de una cultura ambientalista y no hace conciencia sobre el peligro que representa el estado actual del río Lerma. Si la población continúa ignorando este problema, este se hará más grave, aumentando el riesgo de alteración del medio ambiente, afectando la calidad del suelo, aire y agua, reflejándose negativamente en la actividad productiva, agrícola, pecuaria y doméstica. El hombre ha influido deterioradamente en la alteración del medio ambiente, al explotar los recursos renovables y no renovables que la misma naturaleza nos ha brindado en forma generosa, provocando alteraciones bióticas y abióticas en su entorno, dentro de las cuales se incluye la extinción de especies. El gobierno debería de tener y ejecutar regulaciones más estrictas para el control de los químicos tóxicos de las aguas residuales de las zonas industriales de la cuenca. Lo antes mencionado provoca grandes pérdidas económicas a las comunidades aledañas a la cuenca del río Lerma. El río Lerma es uno de los más contaminados de México. A lo largo de sus 750 kilómetros recibe descargas de residuos tóxicos industriales y domésticos. Ha sido siempre un recurso natural básico para las actividades humanas, provee agua potable, humedad a miles de hectáreas de cultivo de las márgenes y dota de energía eléctrica a la Ciudad de México. La calidad de agua se ha visto alterada por las descargas residuales de la población de Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende, que influye en la presa de Ignacio que se une a la cuenca en el agua del río de Querétaro, que lleva materia orgánica y desechos industriales. La contaminación química del agua es por arsénico, plomo, flúor y algunos plaguicidas. Consecuencias de la contaminación de basura y desechos en el río Lerma. El cauce recibe descargas de aguas negras y produce olores que es insoportable en algunos tramos. Además de su recorrido, el lirio acuático crece mezclado con espumas. Las aguas no son aptas para el riego ni para darle de beber a los animales. Gran parte de la contaminación del río Lerma en el Valle de Toluca proviene de cerca de 8,000 empresas del sector manufacturero que arrojan sus desechos al río. La planta Recicla Agua, ubicada en el municipio de Lerma, es la única para el tratamiento de desechos industriales de 170 empresas. Estudios científicos señalan que el río Lerma presenta uno de los problemas de contaminación más importantes del país, impactando gravemente el equilibrio de los ecosistemas. Han sido clausuradas 31 empresas que han recibido multas de hasta por 53.1 millones de pesos, informó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa. Algunas consecuencias son enfermedades gastrointestinales, pérdida de flora y fauna, muerte de diversas especies de peces, enfermedades crónicas
y muertes de personas que están cerca del río y su cuerpo es sensible. El investigador Jeff Kona escribe un artículo publicado por Hearst Island Journals, en el que cuenta una trágica historia. En enero de 2008, un niño de 8 años de edad, llamado Miguel Ángel López Rocha, cayó al río Santiago, cerca de las cataratas del Salto. El niño fue rescatado de inmediato, pero luego de 2 días había caído enfermo. 19 días más tarde, estaba muerto. Un informe médico dijo que la causa de la muerte fue septicemia, un término general para la infección séptica de la sangre. Otra autopsia indicó intoxicación con metales pesados. El lancético de la sangre de Miguel Ángel era 10 veces la dosis mortal. La muerte del niño causó una conmoción y atrajo la atención revivida a uno de los peores desastres ambientales de México. La contaminación del río Lerma es preferentemente por materia orgánica, problema que sí se puede tratar, pues existe la tecnología adecuada que puede degradar al 100% ese tipo de residuos y revertir el proceso de degradación, que en caso del río Lerma ha llevado más de 50 años. Los gobiernos federales, estatal y municipales invertirán en la construcción de operación de plantas de tratamiento de nueva generación, que son capaces de devolver hasta el 70% de las condiciones normales de oxigenación. La Comisión Coordinadora para la Recuperación Ecológica de la Cuenca del Río Lerma apoyará con lo siguiente: Secretaría del Medio Ambiente, construcción de retinas en la influencia del río Lerma para controlar la basura, malezas acuáticas de los cuerpos de agua. Probosque informes, producción de plantas forestal, conservación de suelo y agua, programa estatal de reforestación, plantación forestal comercial establecida en la cuenca del río Lerma. Secretaría de Desarrollo Agropecuario, informes de acción realizados, bordes y tanques, revertimiento de canales, desasolve de cauce de drenes. El río Lerma surge de las laderas del Nevado de Toluca y nutre al Estado de México, Michoacán, Guanajuato y Jalisco. Es uno de los ríos interiores más largos del país, originado en manantiales del centro del Valle de Toluca. A la Ciudad de México aporta agua potable y energía eléctrica. Gran parte del río está contaminado por ser receptor de aguas residuales domésticas e industriales, agroquímicos y desechos sólidos. Si bien el tratamiento de aguas negras resolvería el problema que afecta al río y sus especies, la fauna que las consume y las poblaciones humanas que dependen de este recurso natural. Tras décadas de contaminación por parte del ser humano, el río Lerma está biológicamente muerto. Si lo vemos desde el análisis ético, este recurso está desapareciendo. No hay como una preocupación o propuestas basadas desde el punto ético para colaborar en la ayuda y restablecimiento de este río. Podemos observar que la causa principal de la pérdida de este recurso es la falta de conciencia por el ser humano, sin mencionar que esto puede afectar a las personas que viven a sus alrededores, causando enfermedades de vías respiratorias y daños físicos. El río Lerma ha cambiado las actividades de la gente que vive a su alrededor. Realmente el pueblo mexicano reprocha de las injusticias y exige la misma. Pues aquí vemos que todo esto es contradictorio, puesto que él mismo hace una injusticia con este río. Asimismo, es irresponsable y lo peor es que el individuo es consciente y sabe de su acto, pero no reflexiona, solo ve por su bienestar. El satisfacer una necesidad. Vemos el claro ejemplo del consumo irresponsable. Obtenemos un bien, sí, pero lo hacemos de manera injusta, todo lo contrario a un acto libre y autónomo, llevando la contraria a la moral. Algunas propuestas basadas en el punto de vista ético para resolver el problema son: por respeto al medio ambiente y a algunas familias, debemos evitar tirar basura a una corriente de agua. Pinturas, aceite de motor y otros desperdicios hogareños peligrosos porque estos dañan a los animales vivos que aún se encuentran en el río y sobre todo hace que el agua sea inservible para las familias que dependen de ella. Tenemos que ser más responsables de nuestros desperdicios y aunque carguemos con ellos más tiempo, tirarlos en el canasto de basura en vez de el inodoro. De este modo podemos evitar que los desechos lleguen al río y sigan contaminando de manera alarmante. Empezar a ser más organizados en cuanto a los desechos que producimos y no solo tirarlos en su lugar, sino dividir la basura en orgánica e inorgánica para que de este modo ningún tipo de basura sea desechada en el río Lerma. Si vemos personas tirando basura en el río
o vemos que hay basura estancada y tenemos la posibilidad de removerla, hay que hacerlo. De este modo podemos ser más empáticos con las personas que dependen del agua del río Lerma. Aplicar sanciones morales para que de este modo, al contaminar el medio ambiente, las personas que tengan un poco de dignidad se sientan culpables y dejen de tirar su basura en donde no deben. Y por último, si las personas empezamos a ser más humildes y dejamos de gastar en cosas innecesarias, podemos disminuir la contaminación de productos altamente peligrosos para la diversidad acuática.